Bueno, pues yo os vengo a contar los métodos Ensemble en ecología y cómo predecir la huella ecológica de los países. Este fue mi trabajo de fin de grado. Yo ahora soy estudiante de doctorado aquí en el Instituto de Matemáticas y sobre lo que va mi tesis pues son modelos de optimización mezclados con la parte del aprendizaje automático y el machine learning. Esta diapositiva va un poco pues, de la primera parte, ¿no? Sobre el aprendizaje profundo, que básicamente lo que vamos a tratar son un conjunto de datos históricos y a partir de ciertas variables pues, vamos a intentar predecir una salida que como explicaba antes, pues, en nuestro caso de uso va a ser la huella ecológica de los países. Este es el índice sobre el que va a ir la presentación. Voy a empezar introduciendo qué es esto de los métodos de ensemble o los métodos en conjunto también en español y después vamos a ver casos de uso, ¿no? El conjunto de datos que vamos a tratar sobre la huella ecológica. Y a partir de aquí ya ellos empezando a alternar pues, diapositivas y fragmentos del código para ir viendo poco a poco todo el proceso. Después vamos a ver las tres técnicas principales de los métodos de ensemble, stacking, boosting y bagging, y cada una de sus implementaciones. Y bueno, pues finalmente concluiremos si alguna es mejor o cómo han funcionado sobre nuestro conjunto de datos. Los métodos de ensemble son básicamente una forma de agregar un conjunto de modelos predictivos base. Como comentaba al principio, dentro del aprendizaje profundo nosotros vamos a tratar con algoritmos que cojan un histórico de datos y nos predigan pues, una variable que puede ser continua o categórica. Entonces la idea bajo los métodos de ensemble es que agregar las predicciones de estos múltiples modelos base simples o débiles, que ahora explicaremos lo que significa, nos proporcionará una predicción final mejor. La idea de los predictores débiles es simplemente que su probabilidad de fallo sea ligeramente inferior a la probabilidad de fallo de una decisión aleatoria. Hay dos formas de combinar estas predicciones. Como decía, si tenemos, por ejemplo, predicciones categóricas, pues si tenemos T clasificadores a considerar y C posibles categorías donde clasificar una instancia, definimos una variable de decisión del clasificador T sobre la categoría C, que es 0 o 1, si la vota o no. Entonces, finalmente, el voto que daríamos por los métodos de ensemble sería un voto por mayoría, que sería decidir aquella categoría final que ha tenido más votos por mis clasificadores base. Y por otro lado, si tenemos predicciones continuas, pues las posibilidades se multiplican, ¿no? Porque con cualquier combinador algebraico, como puede ser pues, la media, mediana, una media truncada, podemos dar la combinación final de esa manera. Entonces vamos a motivar un poco la idea de estos métodos porque están en nuestro día a día más de lo que pensamos. Por ejemplo, si tenemos que someternos a un tratamiento médico y este pues, puede ser perjudicial para nuestra salud, decimos, oye, pues en vez de ir a un solo médico, pues voy a ir a unos cuantos y ya decido, ¿no? ¿Qué pasa si, pues por ejemplo, todos nuestros clasificadores son iguales o, pues por ejemplo, todos estos médicos justo se han formado en la misma universidad y están trabajando en el mismo hospital? Pues que si uno dice que sí y ahora justo se está equivocando, pues los otros probablemente nos van a acabar diciendo lo mismo. Sin embargo, pues si tenemos que nuestros modelos base son diversos, o como aquí tenemos, por ejemplo, pues médicos con distintos backgrounds, y consideramos como P1, P2 y P3 la probabilidad de fallo de cada uno de ellos, tenemos que la decisión por consenso, la probabilidad de fallar con este consenso, pues sería que al menos dos de ellos fallen. ¿Esto qué es? Pues que fallen todos o que falle cualquiera de ellos de las distintas maneras posibles. Pues lo que tenemos es que en el momento en el que estos predictores son débiles, es decir, que por ejemplo para una clasificación dicotópica
su probabilidad de fallo es menor que 0,5, con el consenso tenemos una probabilidad ya inferior a solo uno de ellos. Y aquí tenemos dos ejemplos donde se ha decidido confiar en los métodos de ensemble para tomar decisiones. El primero es del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que lleva utilizando estos métodos desde hace más de 10 años. Y abajo tenemos un caso no tan lejano, sino nuestros mismos compañeros aquí del IMUS, que decidieron confiar en ellos para predecir algo tan importante, ¿no?, como fue el COVID. Y ahora vamos a introducir nuestro caso de uso, que es la huella ecológica y bueno, la motivación que hay detrás de este ejemplo la tenemos en esta noticia, ¿no? Tenemos que el Earth Overshoot Day en 2019, que no es más que el día en el que el planeta consumimos pues toda la biocapacidad que nos proporciona para mantenernos de manera sostenible durante un año, pues eso lo consumimos a fecha 21 de julio, ¿no? Y es preocupante porque además cada año esta fecha va siendo anterior. Entonces, pues utilizar todos estos modelos predictivos para poderle poner soluciones a problemas en el futuro creo que es bastante llamativo. Tenemos que, por definición, en la huella ecológica, un país se puede encontrar en dos estados. Por un lado, si estamos consumiendo, demandándole más a nuestro país que la biocapacidad y materias primas que nos puede suministrar, pues tenemos un caso de déficit ecológico, y en caso contrario, si estamos siendo sostenibles, nos vamos a encontrar en un caso de reserva ecológica. Los datos están sacados de la Global Footprint Network, que es una página que está súper bien porque proporciona datos en abierto para el uso de todos los investigadores. Y nos podemos meter en el link. Vale, bueno, pues el primer paso para poder abordar nuestro problema pues es echarle un vistazo a estos datos que nos hemos descargado, ¿no? y limpiarlos un poco. Para cargarlos pues hay distintas maneras. Yo utilizo la librería XLSX y básicamente es tan fácil como especificar el nombre del archivo, y si tiene hojas pues también ponérselas, y en este caso decimos que las columnas son los nombres de nuestras variables. Adjuntamos nuestros datos para tener por columna variables sueltas que podamos tratar, y yo lo que hago siempre es mirar primero la estructura para ver si hay alguna inconsistencia, ¿no? Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, que el Producto Interior Bruto per cápita nos lo está dando como una variable en una cadena, y nosotros queremos que sea numérica, ¿no? Pues es el único caso que tenemos que cambiar en este conjunto de datos. Y bueno, como variables que vamos a trabajar, tenemos primero dos variables identificadoras. La primera es el país y después lo engloba pues, en un área más grande. Y después distintas variables continuas, no nos vamos a quedar con todo, que son, por ejemplo, pues, las áreas forestales que tiene un país, si tiene aguas de pesca, pues en este caso podemos ver que, por ejemplo, Afganistán no tiene, las áreas urbanizadas, y por otro lado, el equivalente es cuántas de esas áreas pues, se han explotado, pues ya sea de pesca, de tala de bosque, etcétera. Y por último, estas dos variables que son bastante informativas, pero que nosotros no los utilizamos para la predicción, es cuántos países se necesitarían para estar en un equilibrio, ¿no? Pues podemos ver, por ejemplo, aquí que en el caso de Angola, pues estaríamos en un balance positivo. Sin embargo, pues, por ejemplo, Afganistán necesita 1,6 Afganistanes para poder mantenerse de manera sostenible. Como decía, nosotros lo que queremos abordar es un problema de clasificación, entonces tenemos que construir esta variable dicotómica, que va a ser de clase factor, y empiezo construyéndola como un vector vacío, donde iremos metiendo cada valor por cada fila de nuestro conjunto de datos en función de la dirección entre lo que es la huella ecológica que es del país y la biocapacidad que tiene de base. Entonces, si no es un not a number, si no es un dato missing, tenemos que, si esta división es positiva, estamos en un déficit ecológico, porque pues la huella es más grande que la biocapacidad que nos proporcionaba el país, y su caso contrario. Y tenemos aquí, nos vamos a quedar con 16 variables explicativas y nuestra variable
clasificación y bueno, pues los indicadores, aparte de todo lo que tiene que ver con la materia prima o la biocapacidad que puede suministrar el país, también nos quedamos con otros datos como son la población que tiene, su Human Development Index, que no habla más que de la alfabetización que tiene el país y tal, y el Producto Interior Bruto per cápita. Guardamos este conjunto de datos en un nuevo XLSX, su nombre, y le decimos pues, que las filas no tienen identificador. Ese era el preprocesado, ahora vamos a hacer la limpieza, ¿vale? Lo cargamos al igual que antes y lo primero que nos tenemos que encargar son de los datos faltantes. Tenemos distintas formas de hacerlo, ¿vale? Con la función complete cases vamos a tener una lista de booleanos por tantos elementos como filas tiene mi conjunto de datos, donde tendremos un false si esa instancia no tiene todos los datos completos. Esto se podría usar para coger de mis datos aquellos donde tenga un true o pues siempre hay atajos, ¿no? Con esa función Naomi directamente coge mis datos y se queda solo con aquellas filas que no tienen datos faltantes. Después, con la función noAction, podemos comprobar qué filas de mis datos originales hemos eliminado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que la fila 5 la eliminó y efectivamente si contamos en la fila 5 de mi conjunto de datos original tenía datos faltantes. Entonces, este va a ser con el conjunto de datos que vamos a trabajar por ahora. Y después tenemos que hacer un poco de estadística descriptiva, ¿no? Porque si, por ejemplo, nuestro conjunto de datos tiene outliers. Lo hacemos con la librería ggplot2, hasta ahora la librería de gráficos más bonita que yo he encontrado, la he hecho muchísimo menos con Python, así que muy contenta de explicarla otra vez. Como decía, vamos a trabajar ya solo con el conjunto de datos que no tiene datos faltantes, ¿vale? Y en este caso lo que vamos a graficar es, en función de nuestra clasificación, por ejemplo, el Producto Interior Bruto per cápita. Eso ya es hacerlo contra las variables, pero aquí pongo un ejemplo. En primer lugar, con la función geonDetail, lo que hago es darle un poco de aleatoriedad a la distribución en el eje X que tienen los puntos, porque si no, pues tendríamos aquí un montón de puntos y no estaríamos distinguiendo muy bien dónde se ubican. Y después, pues, para tener un poco más información descriptiva de nuestros datos, podemos decirle con la función starSummary que nos ponga, por ejemplo, la media en un punto ahí. Entonces, pues, en este caso podemos ver que el Producto Interior Bruto per cápita es mayor en aquellos países donde tenemos un déficit económico. ¿Va que pensar? Y bueno, pues podemos añadirle un montón de cosas a estos gráficos, por eso me gusta tanto. Podemos ponerle alguna leyenda descriptiva, pues el título se le pone dentro de las etiquetas en el comando title y el caption luego, ¿vale? Elegir el tamaño del texto, el tipo de letra. Otra forma de ver los outliers es con un gráfico de cajas y bigotes. Lo podemos dibujar también con la misma librería. Y pues en este caso, igual, en función de si tenemos déficit o no ecológico, nuestra clasificación, pues vamos a dibujar las áreas urbanizadas. Entonces, le ponemos que nuestro X es nuestra variable de tipo factor, de categoría, classification, y queremos plotear urban land, y vamos a llenar por colores en función de esa misma variable, para que nos salga la leyenda. De manera igual a que la anterior, pues le podemos poner nuestro título, la caption que queramos debajo. Y bueno, pues en este caso podemos ver que las áreas urbanizadas son más posibles para urbanizar, perdón, son más altas en aquellos países donde tenemos reserva económica. El siguiente paso, después de haber estudiado un poco pues, cómo se describen nuestros datos y tal, es eliminar inconsistencias obvias. ¿Qué puede ser esto? Pues, por ejemplo, que me salga que la edad de una persona es un número negativo, ¿no? Podemos tener ese tipo de fallos en nuestros datos. Y tenemos dos librerías muy chulas, esta función a mí me gustó mucho cuando la estudié, que son DataTable y Validate. Simplemente tenemos que escribir en un fichero .yaml cuáles son pues, estas cosas que se tienen que cumplir en nuestros datos.
Aquí os he impreso uno, por ejemplo, que es pues que nuestra variable population sea positiva, porque se entiende pues, que todos los países van a tener algo de población. Entonces, cuando le decimos que nos lo muestre, mi fichero no tenía más que, bueno, aquí es de donde proviene, esta es la fecha que se creó, le tenemos que meter su expresión tal cual con el nombre de la variable que estamos utilizando y pues para identificarlo nosotros le damos un nombre, populated countries, le damos una etiqueta cortita que la describa, pues que los países no están desérticos y su breve descripción por si alguien tiene que coger este fichero de datos luego que sepa de lo que estamos hablando. Entonces nosotros podemos enfrentar nuestros datos a esta constraint que yo estoy escribiendo en mi fichero y es muy sencillo visualizarlo con la función barplot. Vamos a tener por cada una de las normas que nosotros escribimos, que está la que yo os he enseñado de population, cuántos de mis datos pasan la norma, cuántos de las no dan menos, podemos ver que son las mayorías, y en cuántos falla, que podemos ver que aquí en population tenemos alguna instancia que no la cumple. No nos encargamos de esto todavía, ¿vale? Porque primero vamos a hacer la imputación de estos datos faltantes que vimos al principio. Hay muchas formas de llenar huecos vacíos en un conjunto de datos. Lo que utilizamos aquí es una imputación por los vecinos más cercanos. Aquí lo que vamos a hacer con la librería bin es cogemos una función de distancia, que la que utiliza es la distancia de Gower, os he enlazado distintos enlaces a lo largo de la diapositiva, pues si el material pues, se queda subido en algún punto que podáis acceder. Medimos cuántas distancias hay de unas instancias a otras de mi conjunto de datos y en el momento en el que encontramos un dato faltante, miro dónde están mis vecinos más cercanos y los imputo, pues, por ejemplo, haciendo la media de los valores que tomaba en mis vecinos. Entonces, pues, una vez que enfrento mis datos a esta función de vecinos más cercanos, nos creamos un nuevo conjunto de datos que son mis mismas variables con los datos ya imputados y por lo tanto no tengo valores faltantes. Y como veis después, tengo que seleccionar variables porque se crean tantas columnas como variables tenía con booleanos, donde cada instancia pues, va a decir true o false en función de si tenía un dato faltante que yo he imputado o si ya estaba en mi conjunto de datos. Entonces, ahora sí que vamos a enfrentar esta imputación de nuevo a las normas que escribimos antes y como podemos comprobar no tenemos ya datos faltantes y sí que tenemos el que no lo cumplía de antes. Pues con estas banderas, que no me sale el nombre, nos dan aquellos booleanos donde el true va a ser los datos que pasan y los false los que no. Entonces nos quedamos de los conjuntos de datos que hemos imputado, de la lista de columnas que tenía con los true o false, aquella de populated countries, y como he dicho, pues solo de las columnas 1 a las 16 porque las otras son los booleanos duplicados. Y finalmente nos guardamos este conjunto de datos y ahora sí ya este es con el que vamos a trabajar. Cualquier cosa para eso, que ya lo he dicho. Sí. Una pregunta. ¿Se puede volver a la anterior? Sí. Si no entiendo mal, cuando faltan datos los rellenas con la media. Sí. Pero bueno, en un conjunto como este, precisamente puede haber grandes discrepancias de datos porque la huella ecológica de cada país en función del nivel de desarrollo y demás es diferente. ¿Cómo conoces ese medio? ¿Estrictamente con ese dato o tomas, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, el PIB, etcétera, y comparas esos países que son más cercanos unos a otros? Sí. La distancia de Gower coge todas las características, todas las variables que tiene cada país y en función de eso establece una similitud entre ellos. Entonces, en el momento en el que tiene solo en un punto, en una de las variables, en una de las 16 variables, un dato faltante, pues coge a ese dato de esa variable de los X vecinos más cercanos, aquí creo que utilizaba 12, y coge la media solo de esos valores, pero él ha podido calcular la similitud porque no son tantos datos faltantes en una misma fila, ¿sabes? Las otras variables tienen sus valores, pues en función de los valores que tomaban eso, calculas cuáles son los más similares de todo el conjunto de datos.
pararme en cualquier momento, ¿vale? Que si no, empiezo y no paro. Vale. La primera técnica que vemos dentro de los métodos de ensemble es el stacking y la única diferencia que tiene con lo que vengo contando anteriormente, porque como podemos ver en un primer paso tenemos distintos algoritmos bases, pues como decía, máquina de vector soporte, un modelo lineal simple, un clasificador de Navier-Bayes, creamos las distintas predicciones y en el segundo paso las combinamos. Y aquí es donde está la diferencia, que mientras que antes pues, podemos, por ejemplo, hacer simplemente una media, en este caso lo que estamos haciendo, a ver si esto pinta, que siempre te deja tirar, pues si tenemos un conjunto de datos, tenemos que establecer aquí 1 y 1, mis distintos clasificadores, me van dando las predicciones para ahí. Y nos creamos un nuevo conjunto de datos donde tenemos y1 y tendríamos pues como variable 1, 1, ¿vale? Hasta i1n. Entonces, tenemos un nuevo conjunto de datos que nos va a servir para entrenar en lo que se llama el metalearning. Beneficios, pues que obviamente puede ser muchísimo más potente utilizar un algoritmo de Machine Learning a hacer una media. Contra, pues que esto implica siempre hiperparámetros que tunear, tiempos computacionales, entonces bueno, al final es hacer una balanza, no probar distintas cosas. Y una de las motivaciones que están dentro de este método en particular es lo que os hablaba antes de la diversidad, ¿vale? Y cada uno de estos algoritmos pues aprenda de una parte del conjunto de datos, o a lo mejor de manera diferente. Aquí tenemos la implementación. Los paquetes principales que utilizamos para construir el stacking son Caret y Caret Ensemble. El que ya haya trabajado un poco con Machine Learning, pues conoce Caret, ¿no? Porque tiene básicamente todo lo que tiene necesario para crear modelos predictivos, ¿no? Pues división de datos, importancia de variables, selección de variables. Esto no es exclusivo de los métodos de Ensemble. Pero sí, con el paquete Caret Ensemble vamos a encontrar tres funciones principales para poder construir el stacking. Por un lado, con Caret List vamos a poder especificar la lista de modelos base con sus distintos hiperparámetros que vamos a entrenar en un mismo conjunto de datos, esto que llamaba el level 0. En el mismo conjunto de datos, con Caret List especificamos los distintos algoritmos. Y después vamos a tener dos funciones que van a hacer lo mismo, Caret Ensemble y Caret Stack, que son los encargados de construir este segundo metalearning. Con Caret Ensemble, pues simplemente utiliza un Generalized Linear Model, ¿vale? Un modelo lineal, y con Caret Stack sí podemos pues, especificarle otro algoritmo de decisión que queramos, un árbol o cualquiera de los muchos que podemos encontrar implementados. Como hacemos siempre, pues leemos nuestro conjunto de datos. Aquí con el número de variables que nos quedamos, le quito 3 porque como os decía, pues tenemos dos variables identificadoras, ¿no? El país y después el área donde se engloba y nuestra variable de clasificación. Primero, tenemos que especificar qué modelos bases queremos utilizar. Por un lado, si nuestro modelo base no tiene ningún hiperparámetro que tunear, lo especificamos dentro de un vector, ¿vale? Aquí es el análisis discriminante. Y si nuestros modelos base tienen distintos hiperparámetros de tuneo, por ejemplo, si estamos hablando de un árbol, la profundidad del árbol o el mínimo de observaciones que se tiene que dar en un nodo para que sea factible tenerlo, los tenemos que especificar primero estos hiperparámetros en un grid. Entonces, si solo estamos contando con un hiperparámetro, por ejemplo aquí en el caso de los bosques aleatorios, el mtry es cuántas variables escojo en un nodo para tomar una decisión y dividir. Lo utilizamos con data frame, mientras que si tenemos distintos hiperparámetros, la función expandGrid lo que hace es crear tantas combinaciones posibles como hiperparámetros les estoy dando, ¿vale? Los modelos base que podemos utilizar y los hiperparámetros que tienen lo podemos encontrar en la documentación de Caret Model Spec, ¿ok? Esta función simplemente tiene dos argumentos, uno el nombre del modelo base que queremos utilizar
y el otro es este grid de hiperparámetros que lo he estado especificando antes. Estamos aquí. Ok. Vale, pues para que nuestra decisión final sea fiable, no podemos simplemente pues, construir un modelo y fiarme de lo que hagamos, porque puede que los datos que esté cogiendo pues justo le hayan venido bien. Entonces lo que hacemos primero que nada es construir lo que se llama Monte Carlo Cross Validation. Si alguien no se ubica, este gráfico es muy descriptivo. Vamos a hacer K veces, que definimos K igual a 10, la división de nuestro conjunto de datos en conjunto de entrenamiento y conjunto de test. Tenemos aquí que la proporción es del 80%, entonces pues podemos ver que de las 10 bolitas, pues en cada iteración los datos que forman mi conjunto de test son diferentes. Aquí creo duplico lo que sería los vectores donde vamos a ir guardando las medidas de precisión que conseguimos con nuestro modelo, porque como os decía, voy a construir dos meta-learners para comparar. Así que es mejor pues, hacer un modelo final más simple, que sea simplemente un modelo lineal, o algo más elaborado. Entonces, simplemente creo dos veces un vector numérico vacío de tamaño K, tantos como iteraciones le vamos a dar al bucle de construir nuestro clasificador final. Y por un lado, pues vamos a guardar la flexibilidad, especificidad, la precisión y el índice kappa. El índice kappa, si alguien no lo conoce, es básicamente el grado de acuerdo que están teniendo los distintos modelos base. Entonces, aquí empieza el bucle. Puedes intentar ir lenta porque es muy largo, ¿vale? Tiene distintas diapositivas. Si no lo explico bien, me para. Empezamos. Si yo aquí creé una lista con las distintas particiones que hice de mi conjunto de datos, pues para cada iteración de mi bucle me voy a ir quedando con esos elementos y de mi dataset me quedo para el conjunto de entrenamiento aquellas instancias que están en mi split y el conjunto de test las contrarias. Con la función trainControl vamos a especificar cómo queremos entrenar esos hiperparámetros de mis modelos base, ¿vale? Por un lado están los modelos base con todos esos hiperparámetros y después estaba el meta-learner grande que los combinaba. Entonces, para tunear todas esas combinaciones que vimos en el grid de hiperparámetros, vamos a hacer una validación cruzada 5 veces, con 10 pliegos. Y se lo especificamos dentro de la función caretList, que es la primera que os mencioné, dentro de trainControl. Entonces, primero construimos nuestros modelos base, ¿vale? Con caretList le queremos decir que le diga la función la variable clasificación en función de todas mis variables, menos aquellas dos que eran simplemente indicadores. De mi conjunto de datos trainSet, le especifico trainControl, y aquí es lo que os dije antes de la dicotomía de si mi modelo base tenía hiperparámetros o si no lo tenía. Si no lo tenía, pues simplemente se lo meto un método. Y si es un modelo que tengo que tunear, pues se lo meto en esta lista de Caret Model Script. Y en segundo lugar, tenemos ya el metamodelo que combinaba todas las decisiones, ¿vale? Vamos a construir dos. Uno que va a ser lineal, una combinación simple de todas las decisiones de la clasificación, y por otro lado podemos construir un bosque aleatorio. La medida que le pedimos que nos proporcione va a ser la precisión, y igualmente le especificamos otro trainControl porque estos algoritmos también tienen por dentro sus hiperparámetros. Una vez que ya están construidos los modelos, predecimos el stack lineal. ¿Qué? Aquí, perdón. ¿Vale? Aquí hago dos veces lo mismo. Con el metamodelo lineal predecimos ahora sí sobre el conjunto T y le pedimos que nos muestre la matriz de confusión, ¿vale? Con estas funciones, pues simplemente de la matriz de confusión nos quedamos con la variable que nos devuelve, que es la sensitividad, la especificidad, la accuracy y el índice kappa, ¿vale? Esto lo hacemos para cada i, que son tantas veces como iteraciones de la Monte Carlo Cross Validation teníamos. Y aquí os he sacado
un print de solo una de las iteraciones para ver qué nos está devolviendo, ¿no? Entonces, para la iteración 1, podemos pedirle que nos muestre de todos los hiperparámetros que queramos tunear, cuáles está seleccionando como mejores, ¿vale? Entonces, de nuestra lista de base models, para el algoritmo que queramos, aquí lo hago un poco para que me lo muestre por todos los algoritmos, ¿vale? Es decir, más cercano, máquina de vector soporte, cuál es el mejor tuneo. Entonces podemos ver, por ejemplo, que para los vecinos más cercanos, pues lo óptimo es seleccionar 5 vecinos, tener distintos tipos de distancias, pues la distancia 1 de todas las que probó con el Kelvin B-Way. Por ejemplo, para los bosques aleatorios, lo óptimo es seleccionar aleatoriamente 3 variables dentro de cada nodo para hacer la división y así con todos los hiperparámetros que tienen los modelos. Por ejemplo, podemos ver aquí que en el análisis discriminante, como decía antes, pues no tenía hiperparámetros que tuviera. Y con la función dotplot podemos ver de manera muy visual las medidas de precisión de los distintos modelos base. Aquí tenemos la precisión y aquí el índice kappa y podemos ver, por ejemplo, que la logística de todos mis modelos base es aquella más precisa. Y como os comentaba antes, lo importante de este modelo es que los clasificadores base sean diversos. Entonces, pues con la matriz de coordinación podemos ver estas puntuaciones y pues, observamos que casi que ninguna es mayor que 0,5. Entonces, pues los modelos base son buenos para construir mi stacking. Vale, sigo con los prints. Estos son prints ya del metamodelo final que combina todas las predicciones. Por un lado el lineal y por otro los bosques aleatorios, ¿vale? Y esto pues nos muestra un poco el summary de qué entrenamiento hemos hecho. Aquí tenemos el stack lineal, ha sido un ensemble utilizado con la librería GLM de 6 modelos bases, que aquí lo especifica todo. Tenemos tantas muestras, tenemos estas dos categorías y aquí nos muestra ya pues, la precisión y el índice kappa. De la misma manera con los bosques aleatorios, con la diferencia de que si este no tenía hiperparámetros que tunear, porque era simplemente una combinación lineal directa, aquí sí que teníamos este metry, que son el número de variables que seleccionar, y de todas las opciones que probó, 2, 4 y 6, te dice que la usada finalmente, porque era la mejor, era la 6. Entonces, pues los PRI la verdad que son bastante informativos. Y finalmente, bueno, pues podemos sacar también una matriz de confusión final para cada uno de estos modelos. Podemos ver aquí que lo hacen igual. Así que bueno, dos modelos que lo hacen igual, si lo simple, a lo simple siempre. Y finalmente nos guardamos si en esta variable teníamos un vector con k entradas, que era cada una de las salidas de las iteraciones Monte Carlo, hacemos la media para saber la precisión final que le asignamos a estos clasificadores. Después veremos una comparativa de las precisiones y de las distintas medidas que nos van a salir con los distintos modelos, Tracking, Boosting y Value, y bueno, pues sacaremos conclusiones. Vale. El bootstrap es otra de las técnicas dentro de los métodos de ensemble y originalmente la idea era, si tú tienes un conjunto de datos muy grande, voy a dibujar otra vez, y aquí está el problema, que es un conjunto muy grande de datos. Yo cojo y lo divido entre el de 1, de 2 y de 3. Entonces, el eje principal de esta técnica es crear modelos bases que sean complementarios, es decir, que vayan aprendiendo de los fallos de los otros. Son construcciones secuenciales, entonces, con el primer conjunto de datos, entrenamos el primer modelo y el segundo modelo lo entrenamos con los datos de aquí en los que ha fallado este primero y el conjunto de datos segundo. Y por último, el tercer conjunto de datos pues, se le daba como entrada a los dos primeros modelos y en las instancias en las que estaban en desacuerdo se entrenaba el tercero.
De ahí lo de complementario. Pero como decía, pues esto tiene el fallo de que tienes que tener un conjunto de datos que sea supermasivo. Entonces se define el algoritmo AdaBoost, que viene de Adaptive Boosting, que lo que hace es construir los distintos modelos secuenciales a partir de la misma muestra de entrenamiento, pero ponderando la probabilidad de extraer una de esas instancias en función de si el clasificador anterior predijo bien o no en esa instancia. Entonces, bueno, aquí os he puesto el pseudo algoritmo, pero básicamente lo que tenemos que hacer es incrementar la probabilidad de extraer una instancia que he predicho mal anteriormente, y las que predije bien, pues va a ser menos probable que las vaya sacando. De esa manera voy construyendo los distintos modelos bases hasta que, pues en un punto a lo mejor mi probabilidad de fallo supera esa del fallo de aleatoriedad que os estaba comentando antes. Entonces paramos. Y bueno, la decisión final, si fuera una clasificación y fuera un voto por mayoría, va ponderada en función de la precisión que tuvo cada uno de los algoritmos. Entonces, boosting secuencial, ¿vale? Aquí tenemos la implementación. En este caso, la librería principal es GBM, de Generalized Boost Regression Method, y tiene el algoritmo AdaBoost, que es el que vamos a utilizar nosotros, y bueno, también tiene el Gradient Boosting Machine. Nosotros vamos a utilizar AdaBoost con árboles, ¿vale? Entonces, pues como hacíamos antes, hagamos el conjunto de datos, de la misma forma tenemos que hacer una Monte Carlo Cross Validation, o podemos hacer una validación cruzada normal para evaluar nuestro modelo, y creamos los vectores donde vamos a ir guardando esas métricas por cada una de las iteraciones. En este caso, tenemos que otra vez especificar esos hiperparámetros de los árboles, que son los modelos base que vamos a utilizar, y que, bueno, tienes pues la tasa de aprendizaje del árbol, la profundidad y el mínimo de observaciones en un nodo para que se mantenga y no se haga flujo. Entonces, la función de expandgrid, que como comenté antes, hace todas las posibles combinaciones de estos hiperparámetros que le he ido especificando, ¿vale? Podemos ver, esto es una lista que sigue de todas las posibles combinaciones. Y después veremos distintos plots de cómo devuelvo mi modelo en función de elegir cada una de estas posibles combinaciones. Y por último, la función GBM incluye ya dentro el cálculo del número de iteraciones del boosting, o lo que es lo mismo, cuántos árboles construir. Empezamos el bucle, al igual que antes, pues tenemos los distintos pliegues y seleccionamos para nuestras muestras de entrenamiento y test cada uno de ellos. Y para hacer el tuneo de los hiperparámetros de los modelos bases, que siempre confundo un poco con Monte Carlo Cross Validation para lo que es la precisión final de nuestro algoritmo ya en conjunto, y después hacer una validación cruzada para el tuneo de esos parámetros, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, podemos ver que aquí construimos un vector numérico donde ir guardando esas medidas de precisión por tantas filas como tenía mi conjunto de datos del tuneo, es decir, todas estas filas, ¿vale? Guardamos las mismas medidas que antes, y por cada una de esas filas del grid vamos escogiendo cuál era mi tasa de aprendizaje, mi profundidad y mi mínimo número de observaciones, y con cada una de ellas voy construyendo un modelo GBM, un modelo de bootstrap. Entonces le decimos que nos pedirá la clasificación en función de todas las otras variables en mi conjunto de datos de entrenamiento, y en este caso la distribución pues podría ser Bernoulli multinomial, Bernoulli porque era dicotómica. Le decimos que entrene mil árboles, y aquí simplemente pues, le especificamos los parámetros de tuneo. Una vez que se entrena el modelo, se predice el modelo ya entrenado sobre el conjunto de validación. Aquí lo que hacemos es que cuando nosotros predecimos una variable de clasificación, podemos tener o bien la probabilidad de
cada una de esas clases o bien que nos diga directamente la categoría asignada. Nosotros estamos sacando la probabilidad, entonces, si tenemos dos categorías, pues por ejemplo, la probabilidad de que sea déficit es 0,4 y la otra es 0,6. Entonces, con la función apply, lo que estamos haciendo es, por cada fila, cuál de las dos probabilidades es la máxima, ¿vale? De este vector de probabilidades. Entonces, del nombre de esas columnas, nos quedamos aquellas que ha sacado el índice del máximo. Construimos una matriz de confusión a partir ya de las clasificaciones y no de las probabilidades y guardamos cada una de esas medidas. Aquí con el best tuning hacemos un poco lo mismo, ¿vale? La función whichmax nos va a dar siempre un índice, entonces de todas esas iteraciones, tantas como filas tenía mi grid, vemos cuál era el máximo en la medida capa, en la medida de especificidad, sensitividad y accuracy. Entonces, pues en este caso coincide que la mejor iteración para todos los índices que estamos midiendo era la fila 1 de mi algoritmo. Le pedimos otra vez cuál es el máximo, en el caso de que aquí hubieran salido distintas combinaciones, ¿no? Pues a lo mejor para capa de especificidad sí que son la 1 y después me sale al menos que la iteración 3 también fue una de las mejores en sensitividad. Pues hacemos también aquí la mayoría y esa es la fila del grid que nos quedamos como mejor tuneo. Os vuelvo a mostrar solo el print de una de las iteraciones, ¿vale? Para la iteración 1 podemos ver que de este grid seleccionamos GBM grid, lo tenemos aquí, con todas las filas, pues nos quedamos con aquella del mejor tuneo y nos muestra la primera fila. Pues esos son los parámetros que está utilizando el boosting en esa iteración como óptimo. Y podemos mostrar un plot de las distintas medidas en función de las combinaciones que tenía en las filas de mi grid. Aquí estamos mostrando la accuracy, podríamos haber hecho lo mismo para el índice capa o cualquiera de las otras, y pues podemos comprobar que nos dijo que la mejor iteración era la primera y efectivamente las demás o las igualan o son inferiores. Esto lo hacemos pues construyendo un ggplot también, ¿vale? Donde x tiene la longitud de mi grid y en y voy a plotear las accuracies que he ido guardando en mi vector que también tenía esta longitud. Entonces, bueno, pues como siempre, le podemos poner un título, le podemos poner etiquetas a los distintos ejes y ese es el plot que nos sale. Aquí podemos construir ya, una vez que tenemos entregados los modelos base, el clasificador final. Entonces, pues a la función GBM le decimos lo mismo. Ahora con las filas que teníamos en nuestro mejor tuneo, ¿vale? Pero podemos comprobar que es la misma función que hemos utilizado antes, simplemente ya especificándoles pues, que son las columnas 1, 2 y 3 de la fila que fue nuestro best tuneo. En cuanto a lo que os dije antes del número de iteraciones del boosting o el número de árboles que podemos construir, ya lo tiene dentro implementado la función GBM. Entonces, con GBMP podemos ver cuál fue nuestra mejor iteración de este boosting secuencial. Entonces, por ejemplo, para la primera iteración del Monte Carlo, podemos ver que, como le dijimos, hizo hasta 1000 iteraciones, es decir, construyó hasta 1000 árboles, y que la mejor iteración de Cross Validation fue la 314. Pues nuestro modelo final, con el que vamos a predecir sobre el conjunto T, tendremos 314 árboles. Aquí podemos sacar la importancia de las variables y después también un gráfico de dependencia parcial de nuestra clasificación en función de estas variables. Por un lado, con la función summary podemos mostrar lo que he dicho de la importancia de las variables y después un print donde tenemos esos valores. He sacado simplemente las dos primeras, entonces pues podemos ver que con bastante diferencia las hectáreas forestales
y las hectáreas de pastoreo son las que más influyen en nuestra clasificación. Una vez que sabemos cuáles son las dos variables más importantes, aunque este flow lo podemos hacer para cualquiera de las variables, simplemente indicándole aquí cuál de las dos queremos que muestre, podemos ver el gráfico de dependencia parcial. Entonces, tenemos aquí, en función de la puntuación, si es mayor que 0,5, tenemos un déficit ecológico y si es menor, pues una reserva. Sabemos que, independientemente de las áreas de pastoreo que tengamos, si tenemos pocas hectáreas forestales, vamos a tener un déficit ecológico. Y que cuando estas hectáreas son pequeñas, la probabilidad de tener déficit pues, es mayor conforme menos hectáreas de cultivo, de pastoreo, perdón, tenemos. Entonces, pues estos dos gráficos la verdad que son bastante informativos y muy visuales a la hora de saber qué variables son importantes para predicción y clasificación. Finalmente, pues podemos sacar también una medida de mi accuracy en los distintos conjuntos de entrenamiento, validación y test según las distintas iteraciones del bootstrap que hicimos, ¿vale? Para ello, utilizamos otra vez ggplot2, ¿vale? Y primero construimos un data frame que simplemente va a tener 3 columnas. Entonces vamos a tener secuencialmente el número de iteraciones, que era 1000, 3 veces, y al lado de ella pues vamos a tener, en función de si fue entrenamiento, validación o test, la medida que ha calculado nuestro bootstrap. Lo ploteamos y podemos ponerle también una línea en la que fue la mejor iteración, que fue la 314, y eso lo hacemos aquí, ¿vale? Podemos decir el tipo de línea que quiera y en qué punto, en la base iteration, y también podemos poner una anotación dentro de nuestro gráfico con la función annotate y simplemente se la estoy poniendo en el punto X, mejor iteración, o para que no se pisara, pues le sumo 100, y en el Y 0,5. Finalmente, una vez que ya hemos entrenado nuestro bootstrap, donde ahora el número de árboles es aquel de la mejor iteración y no son los miles primeros que le indiqué, podemos sacar la matriz de confusión al igual que antes, ¿vale? Pues si nos daban las probabilidades, lo convertimos en la clase factor, como estuve explicando, y tenemos aquí finalmente nuestra matriz de confusión. Vuelvo a sacar la media de todas las medidas a lo largo de todas las iteraciones de la Monte Carlo Cross Validation y más tarde pues la comparamos con la otra. Y finalmente tenemos el bugging, que yo creo que si alguien está puesto con Machine Learning pues igual le suena un poco más por esto de los bosques aleatorios. La diferencia que tiene bugging es que crea los mismos modelos base, ahora no de manera secuencial como hacía Bootstrap, sino que lo puede hacer de manera paralela porque son los mismos algoritmos entrenados en distintas muestras de entrenamiento que se han sacado de nuestra muestra original. Como se conoce el bugging, es poder sacar estas muestras con la técnica Bootstrap, que no es más que sacar las distintas submuestras con sustitución de la muestra original, ¿vale? Entonces, una de las ventajas que tiene el bugging frente al bootstrap es su capacidad computacional, ¿no? Porque mientras que en el otro teníamos que ir construyendo cada uno de ellos secuencialmente en función del anterior, aquí, pues, una vez que están extraídas las distintas submuestras, los podemos entrenar de manera paralela sin depender de los demás. El ejemplo más importante dentro del bugging, pues como os decía, son los bosques aleatorios, ¿vale? Y es lo que implementamos aquí. El original pues es de Dayman y aquí os he enlazado tanto el paper como la guía del paquete y seguimos utilizando las mismas librerías que utilizamos antes, ¿vale? Caret, que es común a todas las técnicas de Machine Learning y ggplot2 para dibujar. Por demás de la misma de siempre, es muy importante que hagamos la Monte Carlo Cross Validation para podernos fiar verdaderamente de las medidas que nos está sacando el modelo. Y como en Bootstrap hicimos también árboles, pues aquí tenemos los mismos hiperparámetros, ¿vale? Simplemente que ahora sí que el número de árboles que construimos es otro hiperparámetro más
y no lo calcula la función de manera interna. Comienza nuestro bucle, igual que siempre, ¿vale? Nos quedamos con las distintas divisiones de nuestra muestra de entrenamiento y test. Y ahora no es necesario que hagamos la validación cruzada para el túnel de los hiperparámetros porque podemos medir las distintas medidas de fiabilidad sobre lo que se llama la muestra out of bag, es decir, aquellas que no he seleccionado de mi extracción con sustitución de la muestra original. Entonces, por cada fila del grid de posibles combinaciones de los hiperparámetros, creo mi bosque aleatorio, ¿vale? Le digo la variable de clasificación en función de todas y no incluye las que son simplemente indicadores sobre mi conjunto de entrenamiento, el nombre con sustitución porque estamos utilizando Bootstrap y le especifico los distintos hiperparámetros que le he sacado de esa fila de mi grid y no queremos que nos devuelva ahora la importancia de las variables porque simplemente estamos tuneando. Podemos sacar, igual que hemos hecho en todas estas ocasiones, la matriz de confusión y la estimación del esfuerzo sobre la muestra out of bag es simplemente la que clasificamos mal sobre el total de las instancias que tenemos. Como estaba haciendo antes, pues para la primera iteración vamos sacando el print de todo lo que está haciendo nuestro algoritmo por detrás, ¿vale? En la primera iteración le decimos que nos muestre cuál ha sido el mejor tuneo, en este caso pues fue la fila 39 de nuestro grid, y bueno, pues el número óptimo de árboles utilizados son 70, utilizando 4 variables para hacer la división en cada nodo, y que el mínimo tamaño de un nodo pues sea con 5 muestras. Y aquí saco el mismo plot que sacamos con el bootstrap, ¿vale? La accuracy en función de las distintas filas de mi grid, que son las distintas posibles combinaciones de mis hiperparámetros. Entonces, una vez que tenemos el mejor tuneo, ¿vale? Construimos ahora sí el árbol final. La única diferencia con la especificación que teníamos antes, pues que ahora que sí que nos estamos quedando con las columnas 1, 2 y 3 de los hiperparámetros de la fila que fue el óptimo. Entonces, les queremos que nos muestre un print de lo que ha sido este entrenamiento y tenemos aquí pues lo que fue la llamada. Hemos construido un árbol, un bosque aleatorio, hemos hecho la variable de clasificación, hemos utilizado 70 árboles, hemos utilizado 4 variables en cada split y las distintas medidas, ¿vale? Sobre el conjunto de entrenamiento. Y ahora sí que le hemos pedido que nos muestre la importancia de las variables y esto es algo bastante positivo que tienen los bosques aleatorios, que directamente podemos ver tanto el decrecimiento de la precisión como el del índice Gini sobre las distintas variables explicativas. Entonces, pues podemos ver, por ejemplo, que ForestLang, que nos salía antes con el bootstrap, también la dice como la variable más importante. Y bueno, teníamos grazingLang en el caso del bootstrap y podemos ver aquí que en general en las 4 siguientes que ha sacado la importancia es la misma. Entonces, tanto bootstrap como bagging están coincidiendo en esta decisión. Y al igual que siempre, pues después sobre el conjunto T, pues sacamos nuestra matriz de confusión, ¿vale? Y de ella de manera directa pues podemos sacar las distintas medidas y nos las guardamos en nuestro vector, que es donde después hacemos la medida. Y bueno, esa es la matriz de confusión, igual que ha ido saliendo en todos los modelos. Y tenemos aquí la medida de todo, ¿vale? Como hemos ido sacando, y podemos llegar a las conclusiones. Para hacer un poco de sumario de todo, hemos estudiado 3 modelos, ¿vale? Con lo que nos tenemos que quedar del stacking es que construimos distintos modelos base donde tenemos que fomentar la diversidad que hay entre ellos, es decir, que nos den al final predicciones independientes.
Después, con el bootstrap, la clave es que estamos construyendo modelos secuenciales que van aprendiendo de los fallos de los anteriores y finalmente Bagging, de los beneficios que tiene es que son entrenamientos independientes, por tanto tienen una ventaja computacional bastante grande de modelos base inestables, como son por ejemplo los árboles. Un algoritmo inestable no significa otra cosa que es muy susceptible ante que conjunto de datos de entrenamiento está viendo. Y en este caso pues se beneficia, por ejemplo, de promediar disminuyendo la variabilidad que fomenta todos esos distintos predictores. Finalmente, tenemos las distintas medidas de precisión, podemos fijarnos en las demás. El mejor modelo que sacamos pues, fue al final un stacking lineal, es decir, el metamodelo que combinamos al final era un modelo lineal simple. Y después, en cuanto a bootstrap o a Bagging, pues, tenemos la misma precisión a la hora de elegir a lo mejor entre ellos dos, pues las ventajas computacionales, como decimos siempre, un Bagging siempre va a terminar antes. Y bueno, esto ha sido todo. Esta soy yo. Este fue mi trabajo de fin de grado, que la verdad que lo disfruto un montón porque me sirvió para unir las dos cosas que me gustan, ¿no? Machine Learning, que es en lo que trabajo, con lo que me motiva, que yo creo que podemos utilizar todo esto, pues publicarlo a campos de la ecología y demás. Aquí simplemente pues está enlazado el trabajo de fin de grado que se subió a la Universidad de Sevilla, se encuentra toda la implementación no sacada por cachitos, o sea que igual es más fácil con distintas explicaciones intermedias y bueno, ya pues mucha bibliografía de Machine Learning por si a alguien le interesa. Y sí que quiero dejar aquí de bibliografía 3 libros. El primero es Machine Learning for Ecology, que para mí fue una pasada porque es como que si quieres hacer Machine Learning y quieres hacer Ecology, tiene un montón de enlaces de distintos trabajos donde se explican distintas técnicas. Un capítulo son los métodos de ensemble, pero tiene un montón de capítulos más. Y bueno, yo le pedí el libro a Carl Feldman y me lo montó porque no lo encontraba por internet para descargarlo. Entonces, si lo queréis, lo tengo. Y por otro lado, bueno, pues simplemente bibliografía de los métodos de ensemble, ¿vale? Este libro de Sam. Y por último, DLMS of Statistical Learning, que es una biblia. Si no fuera tan caro, yo me la compraba y la ponía en mi mesita de noche. Y creo que es básico para todo el mundo que quiera hacer un poco de estadística. Y ya me callo. Gracias, Nuria, por todo. Hay 4 personas online, más los, Hola. más los 5 que estamos aquí. Y haremos una rápida pregunta porque si tenéis alguna, yo creo que será así bastante interesante. Yo te quiero preguntar una cosa. En los resultados finales has puesto los resultados para las distintas, digamos, métodos de agregación. Pero no el rendimiento con respecto a cada uno de los modelos individuales, sino que el mejor de los modelos individuales, cómo de lejos se queda del mejor de los agregados. Vale, sí. Bueno, no lo he puesto al final, pero por ejemplo, en el caso del stacking, sí que podíamos tener aquí la accuracy de cada uno, que estaba en torno al 0,9 y al final pues era un 0,97 en el caso de los agregados. Igual así de manera separada no sé si influye tanto. Porque hay una ganancia en torno a cuánto. Pues del 90 al 97. Sí. Con un 7%. Es que cuando parte tu modelo con una precisión tan alta, ganar un 7% es complicado. Es lo mismo que si hubiera partido un 50, pasar un 57 es fácil. Pues muchísimas gracias, ha sido espectacular, vamos, una clase magistral sobre estos métodos, o sea que muchísimas gracias, mucho trabajo ahí y muy clarísimo. No haya más gente viendo, espero que lo vean después porque de alumnos míos y eso, yo creo que es súper interesante.
Y lo has explicado además súper bien. Entonces las preguntas que tengo son de cosas en las que no te has metido. Vale. Pero por ejemplo, y bueno, y ahora hablaremos de la publicidad también, si te puedes quedar. Sí, vengo por eso. Vale. En ecología, mi impresión, bueno, creo que más o menos mucha gente estaría de acuerdo, que lo que domina o sea, las aplicaciones de Machine Learning que dominan son Random Forest, ahora mismo, ¿vale? Pero hay artículos bastante ya antiguos, de los 2000, donde usaban GBM, donde usaban Boosting, y sin embargo eso no ha despegado. ¿Tú tienes alguna explicación por eso? Yo creo que es por la explicabilidad de los árboles, porque al final un árbol se va dividiendo, entonces tú puedes verdaderamente entender lo que está haciendo el modelo, ¿no? Pues si ganas más de X dinero al mes, puede ser que te concedan al final el préstamo. Entonces, yo he estado trabajando también después con el TFM, con grupos de biólogos y tal, y al final lo que es la limitación ante enfrentarte a Machine Learning es ver una caja negra que ni sé programarlo, porque no es mi formación, y encima después no sé entenderlo. Entonces yo creo que los árboles tienen tanto éxito por eso, porque son fáciles de usar, son explicables, y bueno, ya si quieres utilizar otras técnicas, pues tienes que crear equipos interdisciplinares, tienes que tener gente que quiera entrar en el equipo, entendernos, porque, o sea, yo he hablado de ecología, pero tengo muy poca idea, entonces como, yo quiero hacer esto, vale, pues esto no se puede hacer, a lo mejor yo te estoy explicando algo que para ti no tiene ningún interés, entonces ese punto también es bastante limitante. Vale. Vale. Y has usado para el boosting, has usado GBM, XGBoost, no sé si... Me suena. Vale, que también lo veo mucho usado y no sé si Sí. si había tenido una decisión consciente de por qué usaba uno u otro. No lo conocía. Y bueno, hay más cosas que lo hablamos. Vale. ¿Eso? Pues yo sí tengo una rápida que un poco con relación con lo que nos está diciendo. Está claro que Paraguay no, porque es un modelo y a partir, como tenéis que seguir, a partir de si vemos las múltiples versiones de un solo modelo. Pero para el boosting, sobre todo para el stacking, tú has sacado las correlaciones entre los diversos predicciones. ¿Qué pasa si uno de ellos te da mucha correlación? Que no deberías incluirlo por el caso de los médicos que puse antes, pues si al final van a decir lo mismo, mi interés es disminuir la probabilidad de estar fallando a partir de que tengo diversidad en mis predictores. No lo incluye y ya está. Si incluye uno, pues igual no pasa nada porque tiene 5 más, ¿no? Pero la idea es eso, que sean independientes. Sí, una análisis de correlación bastante importante entre los modelos para que no se pisen los resultados. En el stacking sí. Seguimos. ¿Quién está en el chat? Cristina. Sí, Entonces,